Bienvenidas y bienvenidas a DC Cueva, podcast de CEITA con noticias, debates y mucho más. Muy buenas y bienvenidos una vez más al podcast de la DC Cueva. Quiero agradecer desde aquí, de verdad, de todo corazón, muchas gracias por todo el apoyo que le habéis dado a esta segunda temporada del podcast. Ha empezado con buenos números y de verdad me alegro mucho y además he visto que está gustando el contenido hasta ahora y de verdad muchísimas gracias una vez más, no me voy a cansar de decirlo, gracias. En el podcast de hoy vamos a tratar ese segundo bloque de animación, como he puesto en el título. Tenemos además un invitado nuevo que ahora conoceréis más adelante, pero antes llega la sección de noticias, como ya propuse en el primer episodio, y enseguida vamos a ello. Pero antes quiero decir que esa sección de la reseña de The Lover todavía no he recibido nada y sé que algunos quizás estaréis interesado o interesada, así que ya sabéis, me lo decís por mensaje directo en Twitter o bien me mandáis un correo, que también lo tenéis ahí en mi cuenta de Twitter, y enseguida lo hablamos y yo leeré o pondré vuestro audio de reseña de The Lover del cómic que queráis, cualquiera, sea mientras sea de DC o uno de sus sellos, como Vértigo, etcétera. Ya sabéis, lo voy a leer aquí sin ningún tipo de apuro. Si no queréis que ponga vuestro audio, esa reseña de The Lover. La gran noticia reciente es que la aplicación DC Universe de DC ahora va a pasar a ser un servicio de suscripción de cómics, con más de 24.000 cómics exclusivos digitales, como ya están teniendo en el sello de Digital First. Se va a mover aquí a la plataforma DC Universe Infinite, que es como se va a llamar ahora después de ese rebautizo de la aplicación. Y además va a costar solo $8 al mes en Estados Unidos y $75 al año. En enero de 2021 será cuando DC Universe ya deje de ser como es hasta ahora y pasará a ser ya DC Universe Infinite, ese servicio de suscripción de cómics premium y tal cual como os lo acabo de describir. Tenemos buenas noticias porque va a ser totalmente abierto, por fin DC Universe Infinite va a salir a todo el mundo en verano de 2021, es decir, el verano que viene ya vamos a tener todos en todo el mundo esta aplicación y todos podremos tener este servicio de lectura digital de los cómics de DC. Van a haber cómics antiguos, cómics nuevos y una cosa también, un detalle que me gusta mucho es que este servicio va a ofrecer los cómics que salgan tal cual justo 6 meses después en la plataforma, de verdad. Es una espera muy cortita que a algunos le va a hacer seguramente pensarse bien si comprarse algo de ECC o no, porque claro, también ECC suele respetar ese margen, ¿no? De 5 o 6 meses hasta editarlo ya y traerlo a España y Latinoamérica. Y puede ser interesante porque además mucha gente puede que se lea los cómics primero ahí para ver si les gustan y luego ya comprárselo de manera física, que creo que también es una buena opción. Y bueno, pues yo no sé, ya cada uno se apañará como quiera, veremos cómo funciona, pero desde luego una gran noticia que va a permitir por fin a todos los fans de DC fuera de Canadá y de Estados Unidos poder hacerse con este servicio y disfrutarlo y leer estos cómics que a priori seguramente solo saldrá en inglés el servicio, pero veremos si con suerte de alguna manera también tenemos algún cómic disponible en español. ¿Y qué pasa entonces con DC Universe y su contenido audiovisual? Pues bien, todo eso se va a ir a HBO Max. De hecho, se ha anunciado que la nueva temporada de Harley Quinn, de hecho, va a estar hecha por HBO Max. También la nueva temporada de Doom Patrol. Y por supuesto esa temporada de Titans, que según apunta el Scooper Embrecaya, a mitad de octubre empezaría la producción en Toronto. De hecho, ya se está viendo a algunos miembros del cast llegar allí a Toronto. Pues seguramente, y obviamente también no más que seguro, va a estar producida por HBO Max. Todo ya, presupuesto HBO Max a tope, producida por esa compañía. Y veremos a ver qué es lo que le depara ahora al todo lo audiovisual en HBO Max. Yo creo que no hay nada de qué preocuparse, que van a tener presupuestos similares a los que tenían en DC Universe e incluso quizá un poquito mejores. Eso ya se contará en las noticias y lo veremos en los resultados en pantalla, en la pequeña pantalla, y podremos juzgar nosotros mismos. Pero por ahora todo lo audiovisual de DC va a estar repartido entre HBO Max y CW. Como sabéis, aún tiene ese CW verso o Arrowverso y Stargirl. Aunque bueno, sí, también hay alguna cosa suelta como Pennyworth que pertenece a otro servicio, pero vamos, me habéis entendido, ¿no? Lo principal va a estar en esas dos grandes compañías.
Y bueno, como he dado ya una gran noticia que llevaba dentro de sí muchas noticias, ¿no? Como una gran matrioska con un montón de matrioscas pequeñas dentro, pues creo que este apartado lo voy a cerrar ya aquí por hoy. Ya doy paso a esta gran sección con ese segundo bloque de la serie de animación de Ceitas, que de verdad no lo hemos pasado súper bien, ahora lo escucharéis. Nada más, espero que os guste. Repito, lo de DC Lover, de hecho lo voy a poner ahora mismo en pantalla, así que si os estáis escuchando de fondo, ahora sí mira la pantalla. Eso es en lo que consiste una reseña de DC Lover. Os dejo aquí un ejemplo de Cómics Locos, Aitor. Y básicamente sería eso, pero en audio para comentarlo, o bien un texto para que yo lo leyera y lo dijera tal cual lo escribiríais vosotros. Yo os animo a hacerlo, creo que es una sección bastante chula que me gustaría inaugurar en el podcast muy pronto. Y nada, pues os estaré esperando. Vamos ya con esa sección de debate. Bueno, pues ya estamos en esta nueva sección de debate. Vamos a hablar sobre ese segundo bloque de animación que estamos analizando y comentando aquí en la EC Cueva. Y hoy nos vamos a un bloque que dura desde el 73 hasta aproximadamente el 85. Y 12 años de pura animación de Ceita, en la que había dos grandes franquicias, la de los Super Amigos y la de las nuevas aventuras de Batman. No confundir con la que fue esa secuela de la ya famosísima Batman, la serie animada, porque eso sucedió mucho después. Esto sucedió, como digo, un par de décadas antes y bueno, pues lo hablaremos más en profundidad aquí, pero cabe decir que había en estas décadas una especie de enfrentamiento, competencia entre Hanna-Barbera y Filmation, que eran las que tenían un poco, eran las empresas que hacían, por un lado, Super Amigos, Hanna-Barbera, y las nuevas aventuras de Batman por parte de Filmation. La primera, Super Amigos, se emitía por ABC y luego CBS tenía los derechos de Filmation y por ahí se hacía toda esta franquicia de las nuevas aventuras de Batman. También lo mencionaremos, pero no fueron las únicas en este tiempo, en este periodo de tiempo, no fueron las únicas que estuvieron ahí con programas. También apareció, por ejemplo, un breve show de la compañía Ruby Spears, que era sobre Plastic Man, que era un show pues de pura comedia, lo mencionaremos después. Y si no me equivoco, también había algún proyecto más, pero bueno, que se formaba un poco como suelto, que no era ni parte ni de las dos franquicias que hemos mencionado. Y bueno, para comentarlas ya los presento. Tenemos a JCDC, que repite para esto porque le interesa muchísimo además y nos va a contar muchas cosas, especialmente de los super amigos. Jorge, bienvenido. Buenas noches, Óscar, y gracias una vez más por la invitación. Y sí, la verdad es que me apetecía muchísimo no solo repetir en tu podcast, sino también hablar de esta serie porque es hablar de buena parte de mi infancia. Pues seguro que tenemos ahí muchas cosas interesantes que oír de ti. Y además tengo otro invitado muy especial porque está conectado desde el otro lado del charco, hablando así un poco de manera coloquial. Y tenemos a Jordi, que es uno de los que lleva el podcast El Refugio Geek, un podcast que básicamente muy trata pequeño. pequeño, pero bueno, que trata todo acerca de la cultura geek en general. Así que nada, pues si le queréis dar la oportunidad, El Refugio Geek lo tenéis en Spotify, en Google Podcast y en iVoox. Y ahora sí, te presento Jordi. Un placer que estés aquí con esta diferencia horaria tan grande que tenemos, pero ahí estás, en el pie del cañón, que se dicen por aquí. Un placer, Óscar, un placer, Jorge. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Y nada, vamos a hablar de algo que, a pesar de que yo soy mucho más joven que Jorge, la verdad también Super Friends, Super Amigos, son parte de mi infancia, porque aquí en Latinoamérica, pues ya saben, todo llega tarde, pero no solo es que todo llegue tarde, sino que habían canales que hacían retransmisiones cuando yo era pequeño y fueron mi primera conexión con DC. Y hoy soy un
me encanta, o sea, soy deseíta totalmente. El podcast no se trata solo de DC únicamente porque mi compañera que no está aquí presente es Marvelita, entonces como que ahí nos equilibramos, pero si yo solo llevara el podcast mío, se trataría solo de DC porque amo a la compañía y esta serie fue mi primer acercamiento con ella y es increíble poder estar aquí hablando específicamente de ella. Y bueno, también New Batman Adventures, es que la diferencia que existe es que en español son iguales, pero las series en realidad tienen títulos diferentes. La que es secuela de las que es secuela de Batman, la serie animada, se llama The New Adventures of Batman. Esta se llama The New Batman Adventures, pero bueno, son cositas. Pero sí, muy contento de estar aquí y nada, Oscar, Jorge, un placer y ojalá podamos pasar un buen rato aquí. Seguro que sí. Eso es. Pues nada, vamos a empezar con la que fue la primera de iniciar esta nueva franquicia que se llamaba Los Super Amigos y que literalmente pues se llamaba Super Amigos. Esta serie se caracterizaba por presentar también un montón de personajes, como hacía, por ejemplo, una de las series que comentábamos en el podcast anterior con Jorge, pero por supuesto tenía ahí a Superman, a Wonder Woman, a Aquaman, a Batman en primera plana, los más importantes, que eran los que solían protagonizar pues esta serie. Tenía además algo muy peculiar y creo que le voy a dejar a Jorge que lo explique porque le va a gustar mucho más hablar sobre esta serie, así que Jorge, adelante a hablar de esta serie que, como digo, empezó a emitirse en 1973. Pues la verdad es que esta serie tiene una peculiaridad y es que aparte de ser producida por los mismos responsables de míticas series de la animación como Los Picapiedra de Flintstones, Los Jetsons y otras muchas más series, aquí aparecen los personajes más destacados de DC. Bueno, falta alguno, pero digamos que los acompaña pues un par de chicos así jóvenes, una chica y un chico, vestidos a la moda de los 70, con esos pantalones de pana, con una capa, y les acompaña también un perro que además tiene capa, y no es Crypto, ¿vale? Tampoco es Scooby-Doo, ¿vale? Son como personajes creados a posta para acompañar a estos superhéroes con ya décadas de existencia, pero a modo como de aprendices, como de apoyo, ¿no? Pero vamos, que los auténticos protagonistas de estas aventuras dirigidas a un público infantil pues serán el Hombre de Acero, Wonder Woman, Batman, Robin, Aquaman y creo que ya está. O sea, Flash de momento, no sé si ya estaba, ahora, o sea, no me acuerdo, pero... No, en la primera edición creo que no estaban ni Flash ni Green Lantern. Ellos se integraron temporadas después cuando la serie empezó a tener cambios progresivos de nombre por temporada. Sí, y aparte que llama la atención porque Flash y Green Lantern creo que ya habían formado parte de la alineación de la Liga de la Justicia en los cómics, un grupo que aparece como 12 años antes del estreno de esta serie y sorprende que tirara, hombre, Superman tenía que estar, Wonder Woman también, Batman también, pero me sorprende que estuviera Robin. Supongo que estarían aprovechando un poco el tirón de las series animadas de Batman de la época y por eso incluyeron así a Robin con calzador. Y Aquaman pues también un poco de lo mismo. Pero sin embargo de Wonder Woman no se había hecho ninguna serie de animación. Creo que era su debut, si no me equivoco. Pues sí, exactamente. Sí, efectivamente. Ahí está. Y sí, lo que has mencionado, para decirlo así rápidamente, lo que es Super Amigos, esta fue una única temporada que acabó en un año justo después, en el 1974, y básicamente fueron, me parece, 16 episodios de 1 hora y bueno, pues al final terminó acabando ahí. Pero ¿qué pasa? Que como bien decía Jordi, luego resulta que esta franquicia no acabó aquí y se fue recuperando mediante otras que ahora después comentaremos. Pero bueno, ahora vamos a dejar a Jordi que nos cuente cositas sobre los Super Amigos porque también le tiene mucho aprecio a esta franquicia. Digamos que esta serie es uno de los precedentes de la relación DC-Warner, porque recordemos que fue
en la década siguiente, más o menos, que Warner termina comprando los derechos definitivamente de DC Comics. Entonces, esta serie es como de los precedentes para la relación que hoy conocemos entre Warner y DC, porque Hanna-Barbera pertenecía a Warner en su momento y era la productora de muchos clásicos, y luego seguiría produciendo más hasta que llegaran los Cartoons en los 90. Me parece muy importante resaltar justamente eso, que la serie fue cambiando de nombre progresivamente y de nombre, de alineación y de estilo, porque después de esa única temporada cambió un poco la alineación, el tono de las historias no tanto, pero sí un poco la alineación. Se incluyeron a los Wonder Twins, iba a decir los Traeger Twins, Sí. aquí confundiéndome de personajes. Y la serie, que originalmente era transmitida, pues pensada en un público infantil, conforme fue evolucionando, aunque no perdió nunca esa esencia, empezó a transmitir mensajes muy profundos, sobre todo de la mano de los Traeger Twins. Hay un corto específico del que quiero hablar después, porque ahora estamos en esa última temporada, pero sí comentar que conforme fueron avanzando, no solamente hubo cambios de alineación, sino también que los mensajes que transmitía la serie empezaban a acercarse mucho a mensajes que, digamos, los niños tenían que entender para que el programa no solamente fuera un divertimento, sino también un lugar de aprendizaje. Además, cabe aclarar que esto ocurre en finales de la era de plata y toda la era de bronce y moderna de los cómics. Entonces, estos personajes dentro de las viñetas estaban pasando por muchas transformaciones y esta serie sirvió como para mantener unos imaginarios que se habían creado desde la época de la JSA y que se mantuvieron o se transformaron en la era de plata hasta que, bueno, luego llegan mucho después, en los 90, Batman, la serie animada, que ya es viva imagen del personaje de la era moderna. Ahí está muy bien explicado, Jordi, de verdad. Y bueno, sí decir también que sobre estos niños que han comentado Jordi y Jorge, que no aparecieron en los cómics hasta 30 años después. Es decir, Wendy, Marvin y el Wonder Dog, al igual que, por ejemplo, muchos personajes fueron pasados a los cómics rápidamente, no llegaron a lo que es el universo DC de los cómics hasta que 30 años después Geoff Johns los metiese en los Teen Titans en 2006. Sí. Y, o sea, sorprende, ¿no? Porque, por ejemplo, como he dicho, algunos personajes pasan rápidamente a los cómics, pero estos no fueron hasta 30 años después. Y se nota, pues, que Geoff, con su habitual despliegue de conocimientos del universo de DC y de su historia, pues los pudo recuperar ahí en sus Teen Titans. Y de verdad que me parece fantástico. También decir que fue aquí donde Green Arrow por primera vez apareció fuera de algo que no fuera un cómic. Y fue en esta primera temporada de Super Amigos en la que vimos a Green Arrow hacer su debut en este show animado. Y no sé si queréis comentar algo más acerca de esta primera temporada, chicos. Bueno, también apareció, según estoy comprobando, mi personaje de DC favorito, que no es otro que Plastic Man. También apareció y creo que en el canal autonómico en el que yo acostumbraba a verlos, porque yo los veía en la televisión de la comunidad en la que vivo, no recuerdo que se enfrentaran a grandes villanos. Yo creo que era una especie de serie que intentaba emular un poco a la esencia de las aventuras de Scooby-Doo. No sé si estáis de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo porque de hecho siempre pensé, o sea, esto no es nada, yo creo que Geoff Johns les dio una especie de definición 30 años después, como dice Oscar, pero yo en su momento, pues yo era pequeño cuando lo vi en estos canales que lo retransmitían y siempre pensaba que Marvin era la fusión, así estilo Dragon Ball, la fusión de Shaggy y Fred.
Wendy, la fusión de Shaggy y Vilma, de Daphne y Vilma, perdón, y Super Mascota era un rediseño de Scooby-Doo un poco con capa, igual pues era pequeño, luego descubrí lo que acaba de decir Oscar y me di cuenta que Jones sí les dio una redefinición interesante, pero en su momento cuando aparecieron, sí, a mí sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge, y no solo por eso, sino también por la calidad de historias, porque es muy conocida la Legión Doom, pero la Legión Doom aparece ya creo que en Challenge o Super Friends, si no estoy mal, que fue bastante después, creo que eso ya es 78, creo, si no estoy mal. Sí, exactamente, ahí les he dado. Y sí, yo creo que lo habéis explicado muy bien. Ahora, como este show tuvo tantas temporadas, ahora las iremos comentando, pero ahora vamos a hacer un parón de los Super Friends y saltamos a las nuevas aventuras de Batman. En el 77 fue cuando llegaba esa primera serie de la franquicia, de esta franquicia que se creó por parte de CBS y Filmation. Las aventuras de Batman, las nuevas aventuras de Batman, perdón, nos ofrecieron también 16 episodios y algo bastante interesante que desde luego reflejaba bastante bien lo que eran los cómics de Batman en aquella época. Teníamos al dúo dinámico, porque por supuesto estaba Batman junto a su inseparable Robin, y hacían frente a un montón de villanos habituales de Batman hasta el momento. Y bueno, pues también aparecía por ahí Batmito. Y lo que sí que es curioso es que el que no aparecía era Alfred. Alfred no apareció en esta primera temporada de las nuevas aventuras de Batman y fíjate que luego era una presencia que ya empezaba a ser bastante importante en los cómics y sin embargo en la serie no apareció. Era algo un poco curioso, pero bueno, es algo que por lo que fuera se quedó fuera, ¿no? Literalmente y siendo un poco, en fin, ¿qué opináis vosotros acerca de las nuevas aventuras de Batman? A ver, yo creo que también tiene que ver mucho con que creo que Alfred es ese ancla para Bruce Wayne. De hecho, lo podemos notar en los cómics actuales de Batman, en la serie que ahora lleva el arco de Joker War, donde Alfred murió en el arco anterior. Y pues ahora es todo un problema para Bruce el enfrentarse al Joker. Más que para Batman, el problema es directamente para Bruce, porque el Joker le ha robado empresas Wayne. Entonces siento que es eso por lo que no se incluyó a Alfred, porque creo que la serie trataba más de como Batman en sí, sin tener exactamente ese juego al que estamos ya tan acostumbrados, que es que Batman, que en realidad Bruce Wayne es el alter ego de Batman, aunque debería ser al revés, y toda esta complejidad que ha adquirido el personaje desde finales de la era de bronce, toda la era moderna y la era actual, la era contemporánea. Entonces, pues yo siento que es más eso. Ahora, ¿qué opino de la serie? Bueno, es así, sinceramente, no la vi en televisión, ya la vine a consumir cuando conocía al personaje, cuando ya había visto Batman The Animated Series de los 90, pero lo que le valoro mucho es todo lo que representó de la esencia actual de los cómics de Batman. Tú ves la serie y creo que entiendes perfectamente, si conoces la historia del personaje, cuándo fue producida, porque refleja muy bien la esencia, tal y como lo decía Oscar. Entonces, a grandes rasgos es mi opinión de lo de Alfred, y lo que opino al respecto de la serie, que es una serie que representa muy bien la época del personaje en la que fue desarrollada. Sin duda, o sea, además de una manera súper explícita, casi rescatando arcos o historias de cómics casi que literalmente y desde luego que, vamos, fueron unas adaptaciones fantásticas y te lo pasabas muy, muy, muy bien. Por decir más cositas de esta serie, por ejemplo, el Acertijo salía en los títulos, ¿no? En la intro, pero Sí. nunca llegó a salir en ninguno de los episodios porque era Hanna-Barbera quien tenía los derechos.
de este personaje y no le permitió a la CBS poder emitirlo, ¿no? Ni usarlo. Además, supuso la primera aparición de Clayface fuera de los cómics y esto además creo que, Jorge, quizá puedas desarrollarlo un poquito más, pero también tuvieron villanos creados exclusivamente para esta serie, como por ejemplo el Profesor Burbujas, Sweet Tooth, el Hombre Luna, Zarbor, Electro, el Camaleón, y luego algunos llegaron a aterrizar en los cómics, pero lo que es curioso, ¿no?, es que fueran villanos muy ingeniosos, además, creados para este show. No sé si recuerdas detalles de alguno de ellos, Jorge, y nos puedes hablar un poquito acerca de los mismos. Pues la verdad es que es una serie que la he visto así fragmentada y sobre todo gracias a plataformas como YouTube, pero no puedo decir que esta serie la haya visto de principio a fin. Sí que he visto la intro y me llamó mucho la atención por el tema de que fue realizada por la misma productora que años después realizaría las series de animación de Flash Gordon, de Brave Star y los Masters del Universo. Uh-huh. Y lo poco que he visto, pues destacar, por ejemplo, eso que has dicho de personajes creados expresamente para la serie, pero yo no sé si era algo típico de Filmation, porque también Filmation, cuando llevó a cabo su adaptación animada de la colección de muñecos de los Masters del Universo, también llegó a tener episodios en los que aparecían personajes que nada tenían que ver con las figuras a la venta en los mercados, tanto por parte del lado de los héroes como por parte del lado de los villanos. Sí que me gustaría destacar, más que de esos villanos creados expresamente, el tema de Catwoman, porque Catwoman está, pero con un traje que se me hace, o sea, que me resulta irreconocible, por lo que decía Jordi antes de que es una serie que refleja muy bien, que adapta muy bien, que plasma muy bien en lo que es el terreno de la animación los cómics de esa época. Porque acabo de hacer un poco de remember, ¿vale? Y he visto al Pingüino, y el Pingüino es idéntico a uno de los primeros cómics que tuve de Batman, que lo recibí en unas navidades, pero ya tendría 9 o 10 años, un tomo que recogía las mejores historias jamás contadas de Catwoman y del Pingüino. Y ha sido volver a ver esa captura, esa imagen del Pingüino realizado por Filmation, que he dicho, ostras, es el mismo Pingüino de los cómics que yo leí, no en los años 70, porque es que ni me habían creado, ¿no? O sea, yo soy 2 días más joven que Gal Gadot, con eso os lo digo todo. O sea, somos del mismo año, pero ya me saca 2 años, esos 2 años, 2 días. Entonces, no, es verdad, yo cuando vi su fecha de nacimiento digo, ostras, si somos del mismo signo, y Henry Cavill me saca 3 días y 2 años, o sea... Somos casi... No, bueno, pues eso. Bueno. Sí. Del 5 de mayo... Hubieras nacido en otro punto geográfico y quizás serías nuestro Plastic Man. No. Eso no. Dicho, no. Eso no. Eso nunca. No, Plastic Man no, por favor. No, si luego harán una peli Plastic Man y será la mejor película de superhéroes, pero bueno, no. Bueno, volviendo al tema. Bueno, lo de Badmito me sorprendió porque yo cuando lo vi dije, y este personaje que es una especie de personaje inspirado en cierto personaje que apareció en la serie de los Picapiedras, no sé si os acordaréis, una especie de alienígena que solo veían Pedro y Pablo Picapiedra, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, pero claro, luego descubrí que era un personaje también de los cómics. Bueno, y destacar, a raíz de lo que has comentado del Enigma, que sí, aparece en la intro, pero luego no aparece en la serie porque... Los derechos los tenía Hanna-Barbera, que de hecho es uno de los miembros de la Legión de la Condena en The Challenge of the Super Friends. El Joker aparece, un Joker muy, muy setentero, por el diseño que le habían dado, pero que luego se ve que los derechos del Joker pasarían a Hanna-Barbera, porque en la última temporada de los Super Amigos sí que aparece el Joker, ¿eh? O sea, se ve que ahí hubo un baile de... Bueno, y también destacar, tanto decir solo Batman y Robin, pero es que también estaba presente nuestra queridísima Bárbara Gordon, alias Batgirl, Batichica en Latinoamérica, que también estaba presente, junto con el comisario Gordon también.
Y bueno, lo de Clayface, acabo de buscar imágenes para ver si me acordaba de algún episodio y nada que ver con el Clayface que luego veríamos en la serie de Bruce Timm, ¿no? Pero curioso, ¿no? Y también que es una serie que utilizaba esos primeros planos muy típicos de las series de animación de Filmation. No sé si alguno de vosotros habrá visto He-Man o Flash Gordon. Y eran series Yo vi que... He-Man y She-Ra. Sí. Y She-Ra. Ah, pues eran series, por lo menos esas, porque la de Batman, lo poco que recuerdo, no me dio esa sensación, ¿no? Pero esas series posteriores, las de He-Man, She-Ra, Flash Gordon, Bravestar, son series que además utilizaban a modelos reales, modelos de a personas reales, hombres y mujeres, para, con las técnicas de la época, captar movimiento, porque son series que siempre repetían los mismos planos, los mismos movimientos, pero que son los movimientos de los personajes de levantarse y correr y tal, no, son movimientos que hacían a partir de digamos, capturar en vídeo movimientos reales de personas, como luego vimos, por ejemplo, en la primera adaptación animada del Señor de los Anillos. No sé si la habréis visto. Ostras, yo he visto No. imágenes No. sueltas he visto. Qué bueno. Yo sí no, ahí sí no. Yo quería comentar algo y es Sí. el tema de Badmito, y es que yo en realidad cuando lo vi, digamos, actualmente o hace algunos años atrás, cuando ya vi la serie por YouTube, se me figuró más a Mr. Mrs. Speedley, pero de Batman. Sí. Se me figuró más a eso, por la admiración que siente hacia Batman y el cómo fracasa en cada intento de ayudarlo, que es un poco la obsesión que siente Mr. Mrs. Speedley a Superman, al menos en sus orígenes, porque ahora pues en Rebirth como que ya se ha alejado un poco de esa admiración hacia Superman y tiene otras implicaciones, pero así fue creado originalmente, y en la serie actual de CW de Supergirl también ha aparecido esta vez como un maldito stalker psicópata de cara. Entonces se me figuró más eso, a Mr. Mrs. Speedley. Ostras, qué bueno. Me ha hecho muchas gracias ese detalle, de verdad. Y bueno, recordar de esta serie, ya lo he dicho antes Jordi, pero por recordarlo, que Adam West y Woodward fueron quienes doblaron a Batman y Robin en los 16 episodios, lo cual es muy curioso que se Era la propuesta mantuvieran, de ¿no? valor que creo que tenía la serie frente a Super Friends. Porque creo que Sin ya duda. esas dos voces de los personajes estaban bastante arraigadas por la serie de los 60. Ahí está. Y decir también que sobre los villanos que crearon para la serie, también decir que algunos eran más bien adaptaciones, porque no eran exactamente los personajes que habíamos visto ya en los cómics, pero sí una especie de adaptaciones, perdón, de lo que habíamos visto pues en las páginas de los tebeos. Por ejemplo, Moon Man, si bien se creó y se cambió un poco para la serie, hay que decir que ya hay un Moon Man en los cómics, que fue creado por Bill Finger y Dick Sprang, que apareció en Wolf Finest. Y nada, pues creo que ya hemos dicho bastantes cosas de esta serie. Si queréis decir algo más, pues adelante, pero decir que fueron 16 episodios muy completos, que tenían de todo, que permitieron, vamos, todo tipo de virguerías y que, como hemos dicho, rescataban muy bien la esencia de los cómics y bueno, desde luego le plantó cara de manera muy seria y por supuesto, los Super Amigos y esa franquicia que era la otra franquicia exitosa. Luego hubo un pequeño parón, o sea, quiero decir, como habéis escuchado, en Super Amigos era del 73, pero ¿qué pasó? Que hubo un pequeño parón en esta franquicia hasta el 77 y pasaron unos 5 años, bueno, perdón, 4 años sin emitir nada, y fue precisamente cuando llegó las nuevas aventuras de Batman, ese mismo año, Hanna-Barbera también tenía preparado otra cosa y, bueno, por supuesto, ABC también, y salió adelante bueno, lo digo en inglés, de All New Super Friends Hour, que era básicamente como las totalmente La nueva hora novedosas, de los Super Amigos. la nueva hora de los Super Amigos, eso es, gracias Jordi. Y bueno, pues decir que, como indicaba el nombre, se terminó rescatando lo que era Super Amigos, esa franquicia continúa en marcha, pero ahora se relanzó y digamos que
esta sí que apuntaba quizá a un público un poco más infantil. Y fue de hecho, o sea, gracias a ese cambio, le permitió ser uno de los programas más exitosos, ya no solo de la cadena, sino incluso de toda la cadena. Así que, por ejemplo, Jordi, de esta nueva hora, ¿qué nos puedes contar? De la nueva hora, pues me gustaría destacar que sí. eh, para mí creo que fue un poco una involución que se terminó arreglando en The Challenge of Super Friends, en el desafío, el reto de los super amigos. Porque sí que en este punto yo le perdí la pista. La serie original del 73 de pronto era infantil, pero tenía ciertos mensajitos que luego se rescatarían y se harían más profundos, como dije al principio, con los Wonder Twins, con los gemelos fantásticos. Entonces, eso, siento que quizá fue una involución, pero permitió que la cadena ganara confianza en la serie y se atreviera a ir, digamos, a lugares que le traerían problemas, porque se metió con personajes, como es el caso de el Espantapájaros, el Joker, el Lex Luthor, que eran personajes que ya, o sea, eran los villanos más villanos de los personajes de la Liga de la Justicia, que esa es otra cosa de la que quiero hablar después del por qué Super Friends y no Justice League. Que, o sea, eran los villanos más arraigados dentro de esa liga, dentro de esos personajes que pertenecían a la liga, en este caso a los super amigos. Y creo que esta serie, aunque yo la considero una involución, sirvió para eso, para que la cadena tuviera confianza en este tipo de series, en este tipo de personajes, y se arriesgara a meter personajes tan importantes y tan cruciales dentro de la cultura como lo serían Lex Luthor o el Joker. Exactamente. Como yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Jordi, porque quizá para el público general sí que fue un pasito atrás al, digamos, pintar un poco de manera más infantil a los personajes, pero sin duda permitió que la cadena ganara mucha más confianza y luego pues llegaron un montón de cosas más que permitieron recuperar un poco ya esa esencia de no de tono infantil, sino ya más bien para todos los públicos, que no es exactamente lo mismo. Aparte de todo lo importante que ha dicho ya Jordi, y antes de darle paso a Jorge, quiero mencionar que fue una serie que tuvo grandes esfuerzos en poder incluir diversidad racial. Teníamos, por ejemplo, a Black Vulcan, que como dice el nombre es un personaje negro, Samurai, que era japonés, y el jefe Apache, que por supuesto era un nativo americano. Desde luego, era algo que... Sí. Bueno, sí, dale, Jordi, ¿qué ibas a decir? No, es que me acabo de acordar de la existencia del jefe Apache, porque es que hay otro personaje en los cómics que no es exactamente el mismo. Y me acabo de acordar porque hay una referencia a él en Mortal Kombat 11. O sea, entonces Fíjate. es como que no tenían la cabeza para nada de la existencia del jefe Apache. O sea, sí sabía que existía, pero no lo tenía en la cabeza hasta que lo has mencionado. Y me acabo de acordar de un montón de cosas ahora. Y como curiosidad decir que, por ejemplo, Black Vulcano iba a ser Black Lightning, que ya había aparecido en aquella época en los cómics, apenas tenía unos añitos de vida. Pero ¿qué pasaba? Que claro, por el tema de derechos no podían usar a Black Lightning, de nuevo, una vez más, pues el tema de la rivalidad, ¿no?, con la otra franquicia, y además ya no solo con la franquicia rival, sino con el tema de los cómics, porque Tony Isabella, que era el creador de Black Lightning, tampoco aceptaba hacer personajes si no le pagaban. Y como la compañía no quería pagarlos, pues cogieron a Black Vulcan, que era un poco un Black Lightning cambiado, en el que cambiaban un poquito los poderes también, para poder presentarlo en la serie. Y es gracioso porque Tony Isabella se vengó de lo sucedido con su personaje, ¿no?, porque sabía que lo habían hecho a propósito. Hizo una historia que con un artista, ¿vale? O sea, en el que había un villano
que era la artista además, que se llamaba Bárbara Hanna. Y era un impostor que se pretendía hacer Qué pasar por Black cabrón. Lightning. Quiero decir que me parece maravilloso, una respuesta divertida, ¿no? A lo que había sucedido. Justicia poética. Sí, Justicia exactamente, creo que lo has poética total. definido muy, muy, muy bien y vamos, que me parece que este guionista, la respuesta que dio fue fenomenal. Y ahora sí, Jorge, te doy paso. Bueno, debo decir que si eso de Black Vulcan hubiera pasado con redes sociales y luego lo del Bárbara Hanna, bueno, habría ardido Troya, Roma, Londres, bueno, todas las ciudades que han ardido a lo Todo. largo de la historia, otra vez vuelven a arder. Bueno, a ver, de esta serie, al aparecer los Gemelos Maravilla, que por cierto están muy presentes en la actualidad en los cómics que publica ECC, ¿vale? De hecho, la verdad es que sorprende que haya una especie de intención y luego realidad por parte de guionistas y dibujantes de DC. Varios años después lo hemos comentado con estos adolescentes que acompañan a los superamigos y ahora lo comento con los Gemelos Maravilla. Los Gemelos Maravilla aparecen en esta temporada y al aparecer ya os aseguro que esta sería sin duda la primera temporada que yo vi de esta serie en el canal autonómico de donde yo vivo, porque es que yo recuerdo perfectamente escucharlos hablar en valenciano, que es una de las lenguas que se hablan aquí en España, y sí, y esta sería sin duda la primera temporada que vi. Además, debo contar una cosa, aprovecho ahora, y es que cuando yo era pequeño, tener figuras de estas era bastante complicado porque si llegaron a existir en España, cuando yo veía la serie, a finales de los 80 ya no estaban. Y mi madre grabó todos estos episodios en cintas de vídeo y lo que hacía después era, como tampoco había internet para descargar dibujos y tal, pues paraba el vídeo y dibujaba los personajes. Y como le comentaba a Oscar, yo la verdad es que voy a intentar a ver si los encuentro porque creo que nos han tirado. Vamos, si los encuentro, un día los muestro en mi canal porque esa es la prueba irrefutable de que yo era de Ceita desde que era pequeño, más que de Marvelita. Bueno, me gustan las dos cosas, pero yo creo que soy más de Ceita. Bueno, y volviendo a la serie, destacaría bastante el hecho de que, aunque sigue siendo un grupo reducido, estos super amigos, ¿no? Hemos cambiado a estos adolescentes ya el copy-paste de Scooby-Doo por el super perro y tal, por el perro maravilla, pues ahora sigue siendo un grupo pequeño, ¿no? Pero será entrada a personajes, aunque sea modo del cameo, ¿no? Habéis comentado Black Vulcan, el jefe Apache. Pero es que también aparecen personajes de ceitas puros y duros, como son Hawkman, Hawkgirl, de Atom, Ray Palmer, por favor, Green Lantern, Hal Jordan, Qué bueno. y de Flash, Barry Allen, bueno, y un personaje que seguro que nuestro queridísimo Gonzalo de la Atlántida de Ceita y también a Alex de la Crónicas de Atlántida les encantará saber, y es que también apareció, de hecho en 2 episodios de Whirlpool and the Water Beast, apareció nada más y nada menos que Black Manta. Fijaos. Además era un Black Venga, el Manta. mejor villano de Aquaman para mí. Black Sí, Manta. sin duda, sin duda. Y no, iba a decir que es curioso porque no llegaba a tener un traje completamente negro, sino que era así como marrón, muy marrón, no llegaba a ser negro del todo, como estamos acostumbrados ahora, y no le solían llamar Black Manta, sino Manta, y ya está. Se ahorraban un poco en saliva, pero bueno, ahí está. Y sí, decir que era una temporada súper completa, porque en 1 hora de episodio tenías todo tipo de aventuras, que si una amenaza invisible, otra, algo que tenía que ver con lluvias forestales, eso todo en la misma hora, diferentes episodios. Y la verdad es que era, vamos, brutal, ¿no? Poder tener algo así tan diferente, en el que además teníamos a diferentes héroes en los episodios, aunque por supuesto también aparecían juntos en ocasiones, pero a mí me parece desde luego un detallazo y que tenía contenido prácticamente para todos los fans de DC. Porque tenían ahí a los personajes, episodios sueltos de sus personajes favoritos, pero también esos episodios grupales donde ya veíamos a los superamigos
de manera conjunta. Así que de momento, vamos, lo hemos pasado súper bien con esta obra, pero hay que pasar a la siguiente. Y llegaba ese mismo año. Espera. Entre esos múltiples episodios que mencionaste, está uno que es un corto que yo dije al principio cuando estábamos hablando de la primera temporada y mencioné por primera vez a los Wonder Twins que quería comentar, y es uno donde se hace referencia absoluta a... es que en esos tiempos, es que necesitamos contexto, en esos tiempos en Estados Unidos era muy común hacer autostock. Entonces, básicamente el corto presentaba como protagonista a una chica que hace autostop, y el sujeto que la recoge no la lleva a donde tiene que llevarla, sino a un lugar donde, aunque nunca ocurre explícitamente, se deja entender que va a abusar de ella. Y luego llegan los Wonder Twins, no interactúa ninguno de los super amigos, ningún personaje, ni Superman, ni Batman, ni nadie, sino que es un problema que tienen que resolver puramente los Wonder Twins. Y creo que es esos puntos fuertes que tiene la serie, y es tratar esas problemáticas, porque digamos que cuando tú haces autostop no sabes quién te está recogiendo, y pueden pasar ese tipo de cosas. Hay muchas historias de asesinos seriales que se dedicaban a recoger mujeres y luego las mataban. Entonces era una problemática directa del momento, y es increíble. Siempre a mí me encanta cuando DC, ya sean cómics, películas o animación, trata estas problemáticas actuales del contexto en que fue escrita la obra, o fue grabada, rodada, animada la obra, porque me parece que es vital tratar ese tipo de problemáticas. Entonces, es esa. Ahora sí podemos continuar con el orden. Oscar, simplemente quería comentar ese episodio porque, como digo, no aparece ninguno de los super amigos, sino que les enseña creo que está ahí para enseñarle a los niños en los cuerpos de los Wonder Twins, como que, mira, si tú te encuentras con esto, no puedes quedar indiferente. Sí, no, desde luego te agradezco mucho que lo hayas comentado, porque desde luego es, como has dicho, algo súper importante, y es algo que no solo se vio en ese corto, sino que también veíamos momentos de ayuda a gente desesperada, véase como por ejemplo tribus africanas y similares, que desde luego mostraban una serie de valores, ¿no?, para los jóvenes que desde luego eran vitales para la educación de aquella gente. Desde luego que me ha parecido fenomenal que lo hayas comentado, ese en concreto, así que muchas gracias, Jordi. Y nada, pues ahora sí que sí, vamos a pasar al siguiente show, que es la de Batman Tarzan Adventure, la hora de la aventura de Batman y Tarzan. Sobre esta serie, decir que no era exactamente una serie tal cual. ¿Por qué? Porque consistió en lo que sería una especie de continuación de la serie animada de Tarzán, y básicamente emitieron de nuevo episodios de las nuevas aventuras de Batman. Entonces sí que llegamos a ver a Batman y Tarzán colaborando precisamente en esos nuevos episodios que tenía la segunda temporada de Tarzán, el Rey de la Jungla, y ahí acabó. Es una pena, ¿no?, que no fuera una serie tal cual, ¿no?, que tuviera todo episodios nuevos, pero bueno, imagino que claro, salió el mismo año que salía las nuevas aventuras de Batman, entonces la compañía no podía estar haciendo todo tipo de series directamente, es lo que imagino yo, ¿no?, intuyo. Y la verdad es que de esta serie muy poquito que decir acerca de ella, ya que, salvo, como digo, esa colaboración entre Batman y Tarzán, poco más que comentar. ¿Algo que queráis decir vosotros de esta serie, si os acordáis, algún Que detalle? es un poquito rara de oír actualmente. Digamos que para la época no, pero es un poquito rara oír actualmente, sabiendo que quien tiene, digamos, la patria potestad sobre Tarzán es Disney. Entonces, digamos que para la época no, porque no existía esa película, pero hoy en día sí que es un poco raro oír a Batman y Tarzán, porque es como que hoy es algo totalmente incompatible. Hoy en día te es más fácil oír Tarzán y Iron Man, pero Tarzán y Batman es una cosa que hoy en día la escuchas y eso no pudo haber ocurrido, pero posiblemente eran otras épocas. Ahí está.
Jorge, ¿tú quieres decir algo? Bueno, debo ser sincero y esta serie sí que no sabía de su existencia, pero sí que debo decir que planteo lo siguiente, es decir, la colaboración o la coincidencia de Batman con Tarzán es algo que encontramos en los cómics, pero y sobre todo en la colección de Brave and the Bold. De hecho, hay algunas cuantas portadas en las que aparece Batman y con Tarzán, incluso una portada de un cómic antiguo en la que aparecen Batman y Robin haciendo vida de Tarzán en la jungla. Mi pregunta es, está claro que esta serie de Filmation, que ya ronda casi los años 80 o finales de los 70, no es algo novedoso u original. Es decir, bebía un poco de ese encuentro en el cómic de Brave and the Bold entre Batman y Tarzán, supongo. Exactamente, sin duda alguna. También es cierto, sí. Ahí está. Y bueno, pues entonces damos concluido ya esta serie. Pasamos a una que sí que habéis mencionado, que seguro que tenéis muchas cosas que decir, y es el Challenge of the Super Friends, ese reto de los super amigos del 78 y por supuesto de ABC. Mi favorita desde lejos. Ahora, pues te doy paso, Jordi, coméntanos sobre Mi favorita desde muy lejos por lo que comenté antes, porque se atreve a integrar a muchos personajes a lo que no estábamos acostumbrados dentro de esta serie de los super amigos, pero que sí estaban ganando mucha relevancia en los cómics, como es el caso de Lex Luthor, como es el caso de el Joker, que ha tenido relevancia desde su primera aparición, el Espantapájaros, ya lo comentábamos antes, que no puede aparecer en las nuevas aventuras de Batman, el Acertijo, creo que esa es la serie que más veces la he visto desde cuando la veía, cuando la transmitían aquí cuando era pequeño, porque esta serie me la inculcó mi padre. Mi padre, cuando era pequeño, pues él nació en el 62 y pues obviamente pudo ver estas series. Y él fue quien me las mostró. Un día yo estaba cambiando de canales con él y llegamos a esa. Yo muy pequeño, 5 años tendría. Y pues nos quedamos viéndola y como les digo, fue mi primera interacción con DC y ahora me considero muy, muy deseita y creo que es gracias a esta serie, a todo el lore de personajes que integraba del que luego yo me daría más cuenta en los cómics, pero es la mejor para mí, no por producción, que igual creo que tiene una increíble producción, una increíble narrativa para la época y para el tono de serie que era, pero es más como el cariño que le tengo. Así que mi favorita es de lejos por eso, por todos los personajes del lore de los villanos que integró, porque ahora sí Flash, que es mi personaje favorito, y Green Lantern eran parte del equipo y pues básicamente por el cariño que le tengo a la serie. Fantástico, muy bien descrito. Y decir que, si no me equivoco, hasta ese momento, la The Legion of Doom en los cómics se conocía como la Sociedad Secreta de los Supervillanos. Y hoy en día se conoce más como Legión de Doom y se puede decir casi que precisamente gracias a esta serie, a los Challenge of the Super Friends, porque ahí es cuando se llamó Legion of Doom por primera vez. Que además, como dato curioso, eran 13 miembros, pero solo Sinestro y Brainiac eran los únicos que no eran de la Tierra, o sea, los aliens. El resto eran totalmente personas, pues, enemigos de los villanos terrestres. También decir que Black Vulcan vuelve a ahora que aparecer mencionaste aquí. esto, Oscar, disculpa, ahora que mencionaste esto, existe una referencia a lo que acabas de mencionar dentro del el Arrowverso a que no se conocía como Legion Doom o Legión Condenada o Legión del Mal, sino hasta esta serie, porque de hecho en la segunda temporada de This is Legends of Tomorrow, cuando Reverse Flash le dice a Malcolm Merlyn y a Damian Dark que se van a llamar Legion of Doom, es Damian Dark quien dice, mira, creo que así llamaba un grupo de supervillanos de una caricatura. Entonces, siempre se agradece comentar estas referencias y estos homenajes, por pequeños que sean, que tiene el universo DC actual a
estos antecedentes, porque como decía Jorge en el episodio pasado, lo más importante es nunca olvidar la historia, porque todo lo que es DC hoy viene de aquí y de los inicios que ustedes vieron en el episodio anterior. Ujú. Pues fantástico, de verdad, muy bien dicho. Gracias, Jordi, por esa referencia. Y decir que también apareció ese personaje con nombre impronunciable que según las guías se pronuncia Mixgispitalik. Eso se dice un poco más rápido, yo no soy capaz, pero según las guías así es como se pronuncia su nombre. Y como digo, pues este señor apareció por primera vez en las series animadas aquí, en el Challenge of the Super Friends. Adelante, Jorge, háblanos acerca de este challenge tú mismo. Bueno, otra de las series que también doblan al valenciano en Canal Nou y que también formó parte de la programación infantil. Pues estoy un poco como en la línea de Jordi, ¿no? Es decir, tenemos el enfrentamiento de dos grandes grupos y es que DC, tirando un poco para los cómics, porque esto es reflejo de estas series, son reflejo de los cómics, no es que inventaran nada, o sea, igual que ocurre hoy en día con las películas y las series. Como dije en su momento, sin pretender ofender a nadie, ningún director o directora de las grandes superproducciones de cine o de las series han inventado estos superhéroes. Estos superhéroes tienen una historia muy larga en los cómics. Y que, bueno, en el caso de la Legion of Doom, no es de mis temporadas favoritas porque a mí me empezó a gustar mucho más cuando aparece cierto soberano de Apocalipsis, que eso vendrá después. Pero sí que es cierto que tengo algún que otro episodio en valenciano de esta temporada y me llamó mucho la atención y sobre todo de forma retrospectiva y como más de 30 años después decir, ya no por lo de la serie de leyendas de Legends of Tomorrow porque no la he visto todavía, ¿no? Pero sí que puedo hablar de lo que conozco y es los cómics actuales. Y es que la Legion of Doom ha tenido un papel protagonista brutal en el evento del año, bueno, por lo menos en España, porque en Estados Unidos ya se había publicado el año del villano, de Year of Villain. Es decir, para que luego digamos que estas cosas son propias de los cómics antiguos, de una escena post-créditos de una película que no tenía que haber sido como fue, me refiero a la Justice, que fue una de las pocas cosas que yo salvo de esa película, es decir, esa escena post-créditos a mí me ilusionó mucho, antes de saber lo que había detrás. El pensar que, ostras, en una hipotética, que nunca llegará, secuela de esta peli, iba a venir un grupo liderado por Lex Luthor, que no era nada inventado, ya lo vimos en la serie que estamos mencionando y en los cómics, pero es que DC fue pionero en eso, es decir, en decir, vamos a enfrentar al grupo más poderoso contra otro grupo poderoso de villanos. Yo no recuerdo que en Marvel, en Marvel existen grupos parecidos en los cómics, como es los 5 temibles, creo, si no recuerdo mal. Porque luego hay un grupo parecido en DC, que no es el que yo estoy diciendo. Pero luego en lo que es la serie de animaciones, que hasta cada superhéroe tenía su propio villano, ¿no? O sea, por ejemplo, Superman tenía a Bizarro, pero era un Bizarro, si no me equivoco, de otra dimensión. Batman tenía al Espantapájaros y al Acertijo. Bueno, o el Espantapájaros, yo recuerdo haber visto el Espantapájaros, pero ya en la última temporada de los Superamigos. O sea que creo que de momento no. Pero el Acertijo sí. Luego, Flash tenía al Capitán Frío. O sea, ¿quién más estaba? Sí, bueno, como curiosidad, Cheetah, o sea, Wonder Woman tenía Cheetah y fue precisamente la primera ocasión en la que Cheetah aparecía fuera de los cómics, porque Sí. la serie de acción real que estaba en producción en aquellos tiempos no llegó a sacar a Cheetah. Exacto. Y aparte que no es la Cheetah que conocemos nosotros, la Bárbara Minerva, que eso ya es propio del relanzamiento del personaje por parte de George Pérez después de Crisis en Tierras Infinitas. Esta es Priscilla Rich, ¿no? Sí, la mujer disfrazada de guepardo, básicamente. O sea, no por ponerme en plan hater, pero es así. Luego, ¿quién más aparecía? Bueno, Sinestro. O sea, es que hasta Green Lantern tenía a su némesis, que no era otro que Sinestro. O sea, es que estaban reunidos. Pero es que luego tú ves a la mayoría de estos personajes que componen la Legion of Doom, salvo creo que Bizarro y Brainiac. No, Brainiac sí. Y es que han formado parte de la Legion of Doom en los últimos cómics de la Liga de la Justicia de Scott Snyder y Jorge Jiménez. Es decir, que ojo, que DC, por mucho pasado que tenga,
hay muchas cosas del pasado de DC en las series de animación, los cómics, que sigan presentes en los cómics de hoy en día y quizás en esencia en muchas películas y series. Es decir, no hay que olvidar nunca el pasado. Tirar al futuro, sí, y vivir el presente y disfrutarlo. Pero quien lea la colección actual de Superman, o sea, es que es el Superman que recoge muchas cosas clásicas. Pero bueno, volviendo a la serie y no desviarme mucho del tema, vuelvo a repetir, no es mi temporada favorita, pero sí que es cierto que me llamó mucho la atención, porque no era una época que yo leyera cómics, como lo estoy haciendo ahora, que en torno al Lex Luthor, un Lex Luthor sin duda pre-crisis, es decir, un científico loco, con esa indumentaria morada y verde que solía llevar antes de que se convirtiera más bien en una especie de villano semejante a Kingpin en Marvel, por hacer la comparación, pues verle rodeado de tan macabro y particular grupo, ¿no? No sé. Sí, yo decir de esta serie que me parece súper completísima. O sea, tenemos, por ejemplo, Atlantis, vemos cosas de la zona fantasma, que si Gorilla Grodd y su ciudad, o sea, Gorilla City, muchas cosas más. Incluso tenemos episodios con zombies y demonios. O sea, a mí me parece una locura todo lo que se abarcó en esta serie, y que además veíamos a los héroes contra sus villanos habituales y además moviéndose en sus zonas habituales, que a veces, claro, los crossovers lo que son es que tienes que estar con unos villanos en un mismo sitio, o sea, perdón, con unos personajes en un mismo sitio, pero esta serie amplió fronteras muy, muy lejos, incluso con el tema del espacio, y a mí de verdad me maravilló muchísimo todo esto. Yo sí que recuerdo, o sea, no he visto todos los episodios, pero hay uno que pude ver entero y que no se me va a olvidar, que es el de Orígenes Secretos de los Superamigos, y consiste en que y Cheetah, ¿vale? Viajan al pasado para evitar que, bueno, que Diana se convierta en Wonder Woman, que Lex Luthor, perdón, que Hal Jordan se convierta en Green Lantern, y además que la nave de Kal-El no llegue nunca a la Tierra. Y luego son, en el presente, Batman, Robin, Flash y Black Vulcan los que, de alguna manera, pues terminan salvando o sea, descubren el plan de Luthor y vuelven al tiempo y evitan que Lex Luthor y compañía pues se hagan o sea, que desvíen y alteren la realidad. A mí me pareció... Eso que acabas de decir que hoy en día es tan importante dentro de DC. Mira que tenemos eventos que literalmente han reescrito la realidad, como es el caso de Doomsday Clock, que volvió a poner muchas cosas en su lugar de continuidades anteriores, o como lo fue Flashpoint. Mira, lo que decía Jorge, nunca se olvida DC de su pasado, y esas pequeñas cosas que introdujo en el pasado, ahora las hace a unas escalas enormes, como es el caso de toda la iniciativa del año del villano que comentaba Jorge ahora, o esto que estás mencionando de viajar en el tiempo como algo en esta narrativa, pues digamos que sencillo, pero que hoy en día es tan importante en DC, que nos ha traído tantos reinicios en los últimos años. Sin duda, sin duda. Y es verdad que solo por todo lo que se consiguió, todos los homenajes a los cómics y por llevar las aventuras a límites insospechados, desde luego que ya es algo súper memorable e histórico. Y bueno, dejamos ya esta histórica serie, vamos a pasar a otra, y también del 79, un año justo después de este challenge, ABC seguía en racha y gracias a su éxito sacaba La Hora de la Comedia y la Aventura de Plastic Man. Esta vez no era Hanna-Barbera la que se ocupaba de este personaje, sino Ruby Spears, otra compañía que, bueno, a veces le iba tan bien que podía contar con otras compañías para ello, y decidió apostar por Plastic Man. Y ya no solo Plastic Man, porque es que, de hecho, teníamos la Plastic Family e incluso muchas más cosas que hoy en día mucha gente se reiría de ver algo así, pero desde luego que es una, vamos, era una locura total. Y me hace mucha gracia que el primer episodio de esta serie se llame The Weed, que hoy en día la weed es la marihuana, para quien no lo sepa, y entonces
Plastic Man tiene que luchar contra Weed, que es un villano, que es básicamente como una planta andante que, digamos, atonta un poco a la gente con lo que hacía, ¿no? Y era una manera demasiado explícita, diría yo, de representar los efectos de la marihuana en la gente. Y de Mira, es verdad, explícita, pero a la vez es sutil. Es increíble lo que... Porque sí, es súper explícita, pero a la vez es muy sutil porque un niño no lo va a entender, no lo va a entender de esa forma aún. Es increíble, es increíble lo que han hecho narrativamente. Y bueno, yo pienso que, pues, este es obviamente el programa de Oscar, pero yo pienso que, pues yo sinceramente no sabía la existencia de la serie, me estoy riendo mucho con lo de la Plastic Family, lo siento, Jorge, y con lo de The Wit, pero, o sea, quiero que Jorge hable porque ya que es o sea, su salsa, su personaje favorito, yo creo que va a tener mucho que decir sobre Plastic Man, la Plastic Family y The Weed. adelante, adelante, Jorge. Uf, yo la verdad es que creo que me habéis amargado la noche con con este dato. No, es broma. A ver, yo tengo la sensación de que existía algo parecido también con el Capitán Marvel. Puede ser, de animación, pero no me imaginaba que con Plastic Man existiera una serie de animación producida por la misma productora que años más tarde, que es así que la he visto y encima todos los episodios y encima la mayoría de pequeño, una serie de animación de Superman que se hizo con motivo del 50 aniversario. Superman de Ruby Spears. Muy, muy buena, muy recomendable para la época. Además que es un Superman muy... A mí me da la sensación que es algo intermedio entre la etapa de Kurt Swan y John Byrne, ¿no? Pero bueno, lo de Plastic Man no puedo hablar, no la he visto. Me habéis picado la curiosidad, seguramente por YouTube hay algo. Pero yo os digo que no es mi personaje favorito, yo lo siento mucho. Le daré una oportunidad a Plastic Man, pero no auguro buenas notas por mi parte. Es un personaje que para mí funciona muy bien en la Justice League de Grant Morrison, pero no, tío, le tengo mucha tirria. Bueno, No, y siempre ha sido muy el payaso. En los cortos de Justice League Action da un poquito pena ajena. pues fíjate, Jorge, dices eso, pero la verdad es que de las series comentadas hasta ahora es la que más tiempo pasaba en pantalla. 2 horas, ¿vale? Era la primera temporada y luego ya hora y media la segunda temporada de esta serie. ¿En qué consistía? Básicamente había 2 episodios de Plastic Man, o sea, dedicados enteramente a él. Luego teníamos a Mighty Man y Yuk, que eran pues compinches habituales de Plastic Man. Teníamos también un episodio de Rickety Rocket y otro de Fanface y Fanpus, que eran, como digo, otros personajes asociados, todos estos personajes asociados a Plastic Man. Luego ya en la segunda temporada solo duraba hora y media, como digo, y teníamos episodios de Plastic Man, de la Plastic Family, fue aquí en la segunda temporada cuando más protagonismo tuvieron, y Baby Plus, que era el hijo de Penny, la ayudante de Plastic Man y el propio Plastic Man. Entonces, este bebé, Baby Plus, tenía, por supuesto, también poderes y desde luego que era muy divertido de ver en pantalla. Yo creo que por curiosidad, Jorge, si puedes encontrar ese primer episodio, al menos te voy a decir que te vale la pena y bueno, algún episodio suelto también porque creo que, como dice el título, era pura comedia, pura diversión y desde luego, pues fíjate, otro cachito de historia de Ceita que permitió a alguien que hoy en día pensamos, ¿no?, que es tan loco que pueda tener una serie en solitario, pues fíjate, una pedazo de serie en solitario y siendo la que más tiempo pasaba en pantalla cada día que se emitía. Pero es que además estoy aquí viendo por internet que supongo que esto sea la Plastic Family, pues yo me imaginaba a hombres y mujeres pues vestidos igual que él, ¿no? Pero estoy viendo que son como un chico así como medio hawaiano, con algo de sobrepeso, una chica rubia que encima una de las imágenes que me sale es que sale bailando con la chica en plan de ¿qué tal? No sé, o sea, no Sí. se le da una oportunidad, pero parece muy... A ver, es que tampoco os imagináis a un personaje como Plastic Man cambiándole el tono y haciéndolo muy serio y tal, no pegaría ni con cola. Nada. Y Pegaría más que, o sea, y está demostrado que pega más otra versión que no tiene nada que ver con Plastic Man,
pero que es mucho más profunda y que tiene poderes que no son exactamente iguales, pero que sí consisten en la modificación celular, que es Elongated Man, que Elongated Man es uno de los personajes más profundos. O sea, el arco con la violación de Sue, la violación, asesinato de Sue, es de los arcos más fuertes, digamos que, o sea, fuertes en cuanto a... sí, y Deadshot número 5, si no estoy mal, de los primeros arcos de Deadshot, que involucran violaciones y que son más fuertes, y eso marcó a Ralph por siempre. Entonces yo creo que a Plastic Man hay que dejarlo así, que eso es para otros personajes, como el caso de Elongated Man, el ponerle estas tramas así súper serias. También es cierto que Plastic Man no sé si quedaría. Habría que ver también, porque es que se trata de que alguien tenga la idea y reescriba el personaje, y a lo mejor sacamos aquí un cómic increíble, ¿no? Y una reestructuración del personaje increíble, pero pues eso es algo que no se puede saber hasta que alguien lo haga, porque en su momento, en Batman y Superman en la era de plata, digamos, al principio de la era de plata, antes de la fundación de la Liga de la Justicia, digamos que gracias a que los superhéroes no eran tan populares y ellos y Wonder Woman eran los únicos que seguían pues en la editorial de corrido, pues tenían historias que a lo mejor no es lo que nosotros hoy tenemos por los imaginarios de los personajes. Entonces, pues también, como te digo, es cuestión de que alguien tenga la idea y a lo mejor nos da un excelente Plastic Man con tramas súper oscuras, pero hasta que alguien lo haga, yo no lo veo, sinceramente. Claro, exactamente. Pues cerramos aquí Plastic Man, pasamos a otra serie. Y es que, claro, si en el 79 estaba Plastic Man, que se ocupaba Ruby Spears, pues ABC quería seguir a tope con los super amigos y salió los super amigos más grandes del mundo, The World's Greatest, Super Friends, que consistió solo de 8 episodios, nada más, solo duraba 30 minutos en pantalla, pero que de nuevo nos dejaba algo bastante interesante, que se explayaba muy bien en cuanto a toda esa mitología de Zeita. Y ya no solo de Zeita, porque es muy curioso, pero un episodio se llamaba El Señor de la Tierra Media, y obviamente era una referencia, y el episodio en sí, muy clara, al Señor de los Anillos. Y entonces teníamos ahí a nuestros héroes en esa Tierra Media, y teníamos además el equipo entero, que desde luego, vamos, una referencia súper clara a lo que es esa ya histórica novela de personajes. También teníamos a otros personajes como Frankenstein o incluso el Mago de Oz, pero en esta ocasión era un planeta, y mucho más. O sea, desde luego, una locura, tanto de referencias a DC como a otras grandes historias de la cultura en general. Y muy curioso porque también Superman por primera vez tenía un supermobile, o sea, su propio supermóvil, si lo podemos llamar así en castellano, e incluso veíamos elementos como la fortaleza de la soledad o la botella de la ciudad de Cándor, y muchas más. A mí, desde luego, me parece una ¿Javi locura, no sé. Olivares hacía cameo en la serie? ¿Eh? Ok, no. ¿Javi Olivares hacía cameo en la serie? Ok, no. Sí, por ahí salía, seguro que sí. Y bueno, cuéntanos, por ejemplo, o Jorge o Jordi, algo que recordéis de esta brevísima serie. Yo de esta sí que no recuerdo nada porque creo que lo siguiente que recuerdo ya es más con la serie en la que debutó Darkseid. Ya creo que en Canal No dieron el salto de lo que es la que estábamos hablando antes, la de Legend of Doom, por lo menos lo que así recuerdo, a la de que aparece Darkseid, que creo que es, si no me equivoco, Super Friends de Legendary Super Power Show. Yo, pues, un poquito lo mismo. No sabía que existía esta serie de 8 capítulos, pero me dio curiosidad. Así que supongo que la buscaré en estos días, cuando tenga un poco de tiempo. La buscaré
porque me picó la curiosidad, pero no tenía idea que existía. Y de hecho de la serie de Darkseid, donde aparece Darkseid, pues también he visto ese episodio en concreto y no mucho más, un episodio donde aparece Darkseid, que no sé si es la única vez porque a lo mejor aparece muchas veces en la serie y yo no tengo idea, pero he visto ese episodio en concreto y no mucho más. Entonces, de esta serie ni conocimiento tenía y de donde aparece Darkseid solo he visto un episodio. Entonces, como que mi tiempo más largo con los Super Amigos fue con la serie de 73 y con Challenge of Super Friends, sinceramente. Ujú. Bueno, pues aunque sea buscar datos, como por ejemplo este que os he dado de la Tierra Media, por curiosidad, yo creo que por el tema de referencias, seguro que os gustará. Y bueno, pasó otro año, perdón, estábamos ya en los 80 y en ese mismo año volvían los Super Amigos con su propio título tal cual. Y ahora sí, duró un poquito más, hasta el 83. Y bueno, pues eran nuevas temporadas de los Super Amigos. Ahora ya no eran refritos ni nada de eso. Nuevas temporadas tal cual. Y pues de nuevo teníamos a este amplio grupo de héroes en el que pues le pasaba de todo de nuevo. Pues teníamos, por ejemplo, algo de el tema del Riddler. Y bueno, por ejemplo, hay un episodio que es alrededor del mundo, bueno, la vuelta al mundo en 80 acertijos. Así que ya os podéis imaginar un poco de qué iba. Y teníamos no Ese solo a episodio Batman, creo que lo he visto. ¿sí? Creo que me suena de algo ese Pues episodio. teníamos a varios episodios, o sea, perdón, a varios héroes y vamos, que pasaban a lo largo del mundo siguiendo la pista de ese acertijo y bueno, de todo lo que dejaba. Esa primera temporada, tuvo varias, pero esa primera temporada del 80, de nuevo solo tenía 8, luego llegó la sexta el año que viene, o sea, siguiente, perdón, el 61, que esta vez tenía 6 episodios solo y exactamente ya llegó lo que sería la última temporada en el 83, 2 años después de la que sería la temporada intermedia y, pues tampoco duró mucho. De nuevo, 8 episodios y nada más. Pero bueno, teníamos, de nuevo en estos eran temporadas más cortas, pero como digo, de nuevo con todo tipo de menciones a todo lo que es esa gran historia de Ceita y todo su esplendor, ¿no? Principalmente, claro, a Wonder Woman, a Batman y Superman, pero también para otros personajes, como Aquaman, decíamos, y esos grandes Wonder Twins, e incluso referencias otra vez a grandes historias o grandes hechos históricos, como por ejemplo, en esa última temporada teníamos un episodio que se llamaba El terror en el Titanic, y ese Titanic que se había hundido, ahora resulta que estaba habitada por una especie de algas que habían mutado y bueno, pues van Black Vulcan y Aquaman ahí a ver qué está sucediendo. Y desde luego muy curioso, ¿no? De lo que se puede rescatar de las grandes historias, ya no solo ficticias, sino verdaderas, y de lo mucho que dan de sí a lo largo de estas temporadas. Entonces, chicos, de estas ya últimas temporadas de lo que serían los Super Amigos, tal cual, con ese título, ¿qué nos podéis decir? ¿Qué nos podéis contar? Pues la verdad, si queréis, empiezo yo. Ujú, dale, dale. Son las que mejor recuerdo, porque de hecho también recuerdo haber visto episodios. También eh, Darkseid fue uno de esos personajes que me llamó mucha atención. De hecho, yo lo conocí por primera vez a través de esta serie. Con 4 o 5 años era un poco complicado, no imposible, pero bastante complicado, que llegase a mis manos un ejemplar del Cuarto Mundo, a pesar de que por aquella época Ediciones 5, la editorial que sacaba en España los cómics de DC, publicaba en la colección de Omega Men fragmentos del Cuarto Mundo de Jack Kirby. Pero bueno, yo Darkseid, ya os digo, lo conocí a través de esta serie, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que le cambiaran el aspecto en la última temporada. La última temporada me parece como mucho más darker, más oscura, más... No más de adultos, porque luego tú ves los episodios de la última temporada y está claro que es una serie para niños. Pero como que el Darkseid tú lo ves en la última temporada y es mucho más tenebroso. El Darkseid de la temporada en la que debutó fue mucho más
Comic Accurate, pero Comic Accurate de Cuarto Mundo, de los primeros números puro y duro. Aquí parecía un Darkseid, el de los Guardianes Galácticos, de Galactic Guardians, un poco más John Byrne, o como se diga, Style, pero puro y duro. Entonces, bueno, y otros personajes que aparecen, el Brainiac clásico de toda la vida, Calibac, que es uno de los hijos de Darkseid, bueno, The Sad, que está muy de moda ahora porque lo veremos por primera vez en la Zack Snyder Justice League en cuanto a live action en los cines, porque creo que en Smallville salió, pero no lo sé. Y bueno, es una serie en la que aparecen de estos personajes creados expresamente para el Hanna-Barbera Verse. Black Vulcan, también apareció un personaje latinoamericano, pero más bien azteca, ¿no? El Dorado, no sé si os acordaréis. Exactamente. Y bueno, y poco más, porque ya la Legion of Doom como que ha pasado a mejor vida y ahora la gran amenaza son Darkseid y sus aliados, Luthor, Brainiac, Dizat, Calibac, y luego ya en la última temporada destacaría sobre todo la presencia de un superhéroe que también debutó en la temporada anterior, que es Firestorm, y por supuesto uno de los integrantes de los New Teen Titans en los cómics, como fue Victor Stone, Cyborg, que si no me equivoco, si mal no recuerdo, es el debut de este personaje en como diría los artículos de Wikipedia, in other media, en otros medios, ¿no? Porque el personaje nacía en 1980 en los cómics, pero debutó en el 84, 4 años después. Y recuerdo también un episodio de esta última temporada, sobre todo, en la que Superman moría de un exceso como a la radiación de Kryptonita, y del cual de esta muerte se sentía muy culpable Firestorm, ¿no? Pero bueno, luego al final Superman revive y fue un poco como adelantándose, ¿no? Este episodio a ese gran acontecimiento de los cómics de principios de los 90. Jordi, yo decir que me gusta mucho el hecho de que fuera progresivo, ¿no? Este cambio. Primero eran historias sencillas, que nunca dejaron de ser sencillas, pero digamos que fueron evolucionando. Después que se pasó a la Legend of Doom, y ahora que ya vamos hacia villanos que pertenecen más al mundo cósmico e incluso divino, ya hablando de Darkseid, de DC, como es el caso de Brainiac, como es el caso de Darkseid, de Calibac y todos sus aliados. Y me gusta que haya esta progresión, porque creo que uno de los mayores dones o mayores reconocimientos que se le puede hacer a Super Friends es que exploró la mitología de Seita desde muchos aspectos, desde el aspecto supervillanos terrestres, desde el aspecto en este caso de las últimas temporadas que me encanta, supervillanos ya cósmicos, o en el caso de Brainiac, muy directamente relacionados con ese pasado de Superman, o ese Superman alienígena, kryptoniano. Entonces, me gusta, y no sabía lo que acaba de mencionar Jorge, que hubo un episodio que predijo o que se adelantó, digamos, a lo que ocurriría años después, mucho más brutal, con la muerte de Superman. Así que increíble, es increíble cómo el arte imita el arte, y cómo, lo que decíamos antes, de conceptos introducidos en estas series animadas, vemos grandes cosas o grandes clásicos, en el caso de la muerte de Superman, que ya están arraigados en nuestro corazoncito como lectores de cómics de DC. Pues ya, pues ahí está, Jordi, muy bien dicho. Y bueno, aún quedan cositas que decir de los super amigos y las iremos diciendo, pero ahora vamos a pasar muy rápidamente, solo voy a mencionar yo, porque teníamos Batman y los Super 7, pero de nuevo no era una serie tal cual, sino que recogía pues esa, como hemos dicho, segunda temporada de Tarzán, también recogía episodios puestos de nuevo como de las nuevas aventuras de Batman, entre otros. Y la verdad es que no se puede comentar nada porque era literalmente ponerlo de nuevo. Era una especie de continuación a lo que habíamos visto en esa hora de Batman y Tarzán, pero que en realidad no apartaba nada nuevo, que se volvía a poner
esto de las nuevas aventuras de Batman. Así que lo dejamos ahí como dato. Este show, que como he dicho, era del 80, el mismo año que estaba, claro, ahí la competencia con Hanna-Barbera. Y pasamos a otro de que por primera vez no era ni de CBS ni de ABC, y era, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir en inglés: The Kid Superpower Hour with Shazam. Es como la hora del superpoder del niño con Shazam. A un llamado Capitán Marvel en la serie, pero bueno, ya en el título se conocía como Shazam, pero Filmation traía, no esta vez para CBS, sino para NBC, en el 81, este show, y no sé si sabéis cositas acerca de este show vosotros, Jordi y Jorge. Pues creo que es lo que decía Jorge ahora cuando le hablamos del dato de Plastic Money, es que una serie que integraba mucho, pocos episodios he visto, la verdad, o fragmentos más bien, porque no creo que lo que he visto sea siquiera un episodio completo, creo que son fragmentos, que integraba mucho a la Shazam Family, que digamos hoy ya la conocemos mucho. La película de Shazam 2, de Fury of the Ghost, se va a centrar mucho en esa Shazam Family. Esta semana lo dijeron. Entonces, creo que me parece una serie interesante para conocer lo que era el personaje en estos tiempos, y si te gusta Sam, o el Capitán Marvel, o el Capitán Maravilla, como se llamó mucho en las ediciones en español, pues creo que es un pedazo de historia del personaje que no puedes dejar perder. Uh-huh. Exactamente. Como curiosidad, decir que se emitía al mismo tiempo, o sea, en esta hora teníamos por un lado los Hero Hive, que era básicamente propiedad de Archie Comics, pero en el otro ratito teníamos a Shazam, que en ese momento ya era de DC, y teníamos al Capitán Marvel con toda la familia Marvel, e incluso, pues claro, por supuesto, el tigre Toki Downey. Y además, los villanos que se enfrentó no era nada más y nada menos que los ya históricos villanos de Shazam, como Doctor Sivana, Mr. Mind, Black Adam, Mr. Atom y muchos más. Desde luego, episodios muy, muy completos también. Incluso, como curiosidad, teníamos en alguno de los episodios guiones de Paul Dini. Paul Dini, que en el 81 pues, estaba casi que hacía sus primeros trabajitos para DC, y los hizo con esta serie de Shazam, guionizando algunos de los episodios de esta serie, de Shazam, ¿no? Curioso, porque poca gente creo que sabe este dato de Paul Dini, pero sí, es el Paul Dini que todos conocemos. Ahí estuvo Bastante curioso. ayudando y escribiendo los guiones de esta serie centrada en Shazam. Jorge, que no has dicho Para nada, que la ¿algo década quieres decir? siguiente, hiciera junto a Bruce Timm algo tan hermoso como lo que fue, por lo menos la primera, la Batman, la serie animada. Increíble, la verdad no lo sabía y me parece muy curioso, y es historia que no se puede dejar perder, así que increíble que compartas estos datos, Oscar. Ahora sí, Jorge. Bueno, la verdad es que con esta serie me pasa un poco como la de Plastic Man, ¿no? Que habré visto la intro en algún vídeo de YouTube, algún fragmento de algún episodio, pero no es que fuera una de las series que formara parte de mi infancia como buena parte de las temporadas de los Super Friends, de los Super Amigos, ¿no? Entonces no puedo decir mucho, pero es curioso lo de este personaje, ¿no? Que nos encantó y mucho en su película protagonizada por... Ay, ¿cómo se llama el actor? Tiene un lapsus. El actor que interpretó a Shazam. Zachary Levi, perdón. Nos encantó y qué rabia, por lo menos a nosotros, los pro comic accurate. A mí por lo menos me da una rabia. Yo, cuando he escrito sobre este personaje, yo lo he llamado como hay que llamarle. Es que es el Capitán Marvel de toda la vida. Menos mal que su alter ego no se lo han cambiado, pero es que es el Capitán Marvel. Que se le hayan puesto Shazam, pues vale. Pero es que
que es el Capitán Marvel, o sea, y es que hasta tuvo su propia serie live action, nada que ver con las series de animación, porque al final estas series, por mucho que estuvieran dirigidas a un público infantil, sabían plasmar muy bien, como ha dicho Jordi y has dicho también Oscar, la esencia, las historias, la dinámica, el carácter de los personajes y de estos cómics que hubo en los 70, parte de los 80, no en todos los 80, y sobre todo en los años 60, ¿no? Pero bueno, no puedo opinar de lo que es la serie. Ojalá pueda tener acceso a ella de alguna manera y darle esa oportunidad, porque la curiosidad mató al gato, ¿no? Y pueda luego algún día decir, mira, he visto la serie, me parece que en su contexto está bien, no está tan bien, no sé. Quiero que llegue ese día y darle esa oportunidad. Yo creo que la oportunidad hay que darse al menos para descubrir ahí a Paul Dini y esos primeros coleteos con DC. Bueno, comentada ya esta, pasaron unos 2 años y de nuevo Hanna-Barbera volvió a la carga para hacer frente a Filmation con Super Friends, el legendario show de superpoderes. Ahí es el nombre que recibió en ese año, ese nuevo temporada, si podemos llamarlo así, de Super Friends, que tampoco estuvo demasiado tiempo, otra vez 8 episodios, muy limitado, pero bueno, que de nuevo nos ofrecía las aventuras de ese ya elenco principal, o sea, compuesto por Superman, Batman, Robin, Wonder Woman, Green Lantern, Black Vulcan, Elite, el jefe Apache, Samurai, El Dorado, Wonder Twins y Firestorm, etc. Decir que es una serie que desde luego tenía, como habéis dicho vosotros, a Darkseid, que aparecía por primera vez en los cómics, o sea, fuera de los cómics, perdón. Y bueno, también veíamos a otros, The Sad, que lo vamos a tener ahí también en la Justice League de Director's Cut. Pero teníamos de nuevo otra vez a habituales como Brainiac, Mirror Master, Lex Luthor o el señor Mixilplic o como quiera que se llame, de verdad, es difícil para mí repetirlo tantas veces. Bueno, chicos, sobre esta temporada tenía muchas cosas que decir, así que, por ejemplo, adelante Jorge con tus aportes. Bueno, pues de esta serie, ¿te refieres a lo que es la temporada que has mencionado de todas las series que hemos comentado? Exactamente de esta serie, si puede ser, sí, de la de... Vale, del debut de Darkseid, ¿no? Sí, la verdad es que el debut de Darkseid, el debut de Sad, el debut de Caliban y el debut de Firestorm. Porque de hecho en la propia intro estaban presentando a los personajes en plan de venga, yo soy Superman, yo soy Wonder Woman, tal, no sé qué, de repente todos miran hacia el cielo, y claro, pues Superman está con ellos, yo digo, no puede ser Superman. Entonces aparece una luz y aparece Firestorm, que también es un personaje que descubrí en esta serie de animación. Luego me di cuenta que tenía su propia historia en los cómics. Y bueno, también ha aparecido en Doomsday Clock, si no me equivoco, en la serie, en la miniserie de Geoff Johns y Van Reis. No, Gary Frank, perdón, Gary Frank. Exacto. La verdad es que tengo muy pocos recuerdos de estos capítulos de esta serie. Tengo muchos más de la temporada siguiente, pero sí que es cierto ese villano, ¿no? Que aquí, por lo menos en el canal autonómico, le dio voz un actor con una voz muy grave, que daba miedo, infundía respeto. Pero bueno, un poco continuaba en la línea de temporadas anteriores. Yo creo que el gran cambio, el gran salto cualitativo lo darían con la siguiente temporada. Jordi. Simplemente destacar, estoy mucho en la línea de Jorge, y es el que esa es más una temporada de transición para introducirte ciertas cosas, traer de vuelta viejos conocidos, pero prepararte para lo que sería después, en la temporada siguiente, un combate, digamos, final contra Darkseid, un Darkseid con un diseño ya, creo que Jorge lo comentó antes, en esa siguiente temporada, mucho más, no sé si diría reconocible, pero sí más que genera la atmósfera que podemos tener hoy dentro de los imaginarios del personaje, que es un villano que es de los villanos más fuertes, más poderosos, más
que imponen miedo y respeto que tiene nuestra queridísima Justice League. Y de los más icónicos también. Sin duda. Entonces, pues nada, que eso pienso que siento yo que es más una temporada de transición hacia ese momento que siento yo que fue el clímax para los Super Friends. También decir que, claro, esta serie tiene detalles importantes. Por ejemplo, Adam West se mantuvo como Batman y que Aquaman, Flash y Green Lantern aparecían en los créditos iniciales, pero no aparecieron en ningún otro episodio de la serie. No aparecieron, vamos, en ningún momento. También decir que por qué aparecieron esos dioses de Apocalypse, que son Darkseid, Kalibak y Desad. Pues porque esa línea de superpowers que a Jorge tanto le gusta, que lo sé yo, querían introducir, o sea, estaban interesados en vender más juguetes y se inmiscuyeron un poco para poder llegar a la pequeña pantalla, pues juguetes de esa línea, ¿no? Y claro, ellos tenían en esa línea a estos personajes de Jack Kirby y con ese interés consiguieron al final que esos tres personajes, aparecieran en los episodios y por primera vez, como dato, fue cuando Jack Kirby cobró una compensación por su creación fuera de lo que suponían los contratos de los cómics. Es decir, por primera vez Kirby recibió retribución por adaptar esos personajes suyos fuera de los cómics, ¿no? Porque por los juguetes, desde luego, no se llevó nada. Y bueno, sí, como habéis dicho, un poco de transición también para dar fin a algunos personajes que luego ya no aparecerían, como por ejemplo Black Vulcan, y estos se perderían en favor de otros, como por ejemplo Cyborg, que aparecerían un poquito después en una serie que ahora vamos a comentar ya de ya, que Jorge creo que sí guarda algún recuerdo, no sé tú, Jordi, pero justo el año siguiente, 1985, llegaba Superpowers Team Galactic Guardians, que es un poco el equipo de Superpowers, los Guardianes Galácticos. De nuevo, serie de ABC, Hanna-Barbera, después de esos 8 episodios de la temporada anterior, pues ahora de nuevo teníamos 8 en esta nueva serie, ¿vale? Que bueno, podemos llamar nueva temporada, nueva serie, porque al fin y al cabo es un poco lo mismo. Y aquí pues sí que teníamos ya como digo, Aquaman y Flash, que se habían quedado, y Green Lantern, que se habían quedado solo en los créditos en la anterior serie, pero ahora sí que sí, llegaron aquí. Y también, como he dicho, Cyborg, que por primera vez fuera del cómic llegaba a esta serie. Y también teníamos por ahí en todo esto de los super amigos por primera vez con el Joker, que todavía no había aparecido en esta saga, y también el tema de los Boom Tubes y los parademonios. También decir que en un episodio que se llamaba El Miedo, claro, yo como me gusta tanto Batman, me interesé muchísimo por esta serie y descubrí que era por primera vez aquí donde se contaba ese origen de Batman, ¿no? Con la muerte de los Wayne, por primera vez fuera de los cómics. Y la verdad es que fue bastante, incluso para el tono que tenía la serie, era bastante chocante. Y ese episodio fue escrito por Alan Barnett, que seguro que os suena porque fue uno de los que ayudó con de las historias que posteriormente veríamos en Batman, la serie animada. Chicos, ahora sí os doy paso porque, como habéis dicho, esta serie sí que fue ya mucho más interesante y que ofreció muchas novedades bastante jugosas. Pues, bueno, si queréis empiezo yo. A ver, novedad es, pues, como he comentado antes, el debut de Cyborg, de Victor Stone, que ya había debutado en los cómics 4 años antes, en las páginas de los New Teen Titans. Darkseid pues cambia su apariencia, se hace mucho más tenebroso. Kalibak igual. Aparecen los parademonios, pero no tiene nada que ver ni con los parademonios que podemos ver en los cómics antes y después de Crisis entre las Infinitas. Parecen como diablillos con armadura, pero es que ni siquiera si no mal recuerdo, es que ni vuelan, ¿no? Pero vamos, que tendría que revisarlo esto, ¿no? Pero no se parecen en nada a los parademonios de los cómics, pero vamos, ni de aquí a Lima.
¿Qué más? Bueno, la intro es para mí de las mejores, ¿no? La más, digamos, la más adulta, entre comillas, ¿no? No es que apareciera ningún tipo de imagen calificable como R, pero sí que es cierto que ves, empieza con la bola del mundo dando vueltas y es una bola que está siendo manejada por Darkseid, ¿no? Y el Joker al lado, ¿no? En plan también sonriente, o sea, Joker, o sea, un humano cualquiera, pero con potencial, pero es que está al lado de un nuevo dios que podría reducir las cenizas, ¿no? Pero es que están ahí y aparece de repente Superman abriendo una brecha en la pared metálica, se asustan, aparece Batman, Caliban va a golpear a Superman, pero de repente la maza se la coge Wonder Woman con su lazo, aparece también Lex Luthor que manda sus robots para que ataquen a la liga, bueno, a los superamigos, y es entonces cuando aparecen Cyborg, aparece Firestorm, aparece Robin también por ahí dando vueltas, también aparece otra vez Samurai, o sea, y Darkseid tiene que salir por patas en una de sus naves espaciales abriendo un boom tunnel, es decir, más cómico accurate al estilo de Hanna-Barbera, pero ya sin presencia de personajes que recuerdan un poco a sus series míticas, como pasaba con Wonder Dog o Los Gemelos Maravilla, es decir, más cómic, más DC, más, sí. Diría Exactamente. yo que Jordi. esa es la gran propuesta de valor que tiene la serie, porque me encanta, por ejemplo, lo de que integraran lo de la muerte de los Wayne, es increíble. Esa pelea que acaba de mencionar Jorge, muy comiquera, y que incluso, aunque ya los cómics de hoy son un poco más fuertes y Darkseid no habría huido, pero sí que el principio de la batalla es muy batalla comiquera increíble, entonces creo que esa es la propuesta de valor que nos trae la serie. Vagos recuerdos tengo de la serie, sí recuerdo el episodio donde se trata el tema de la muerte de los Wayne. Me parece genial porque, como decía al principio cuando hablamos de lo de la nueva aparición de Alfred, pues siento que aquí se empezó a tocar dentro de las series animadas ese trauma de Bruce Wayne, que fue la creación prácticamente del personaje de Batman. Entonces, simplemente genial la propuesta de valor que nos tiene Sin la duda, serie. sin duda alguna, con tonos, como ha dicho Jorge, mucho más serios, pero sin embargo sin desprenderse del todo de lo que era, claro, la esencia de todos estos super amigos. Y vamos, hemos dicho ya muchas cosas, pero en fin, que podríamos decir muchas más de esta serie que ofrecía ya pues muchas más cosas decididas y adentándose ya más en el tema de Apocalypse de una manera un poco peculiar, pero bueno, incluso dando lugar a más espacio a todo esto de Batman, con ese episodio del miedo, que incluso veíamos al espantapájaros, al pingüino que también hacía su debut en los Super Amigos y entre otras cosas. Ahora sí que sí, hemos llegado al final, pero hemos acabado en el 85, pero aún así quiero rescatar una última serie porque, claro, al ser parte de CBS, creo que había que mencionarla. Y hubo una pequeña serie de Superman en el 88, de 13 episodios solo. Veo a Jorge Asintendo, así que ahora le Sí, voy sí. a preguntar y, pues, bueno, como digo, solo 13 episodios, pero aún así, muy, muy cañera. Creo que es quizá, bastante muy olvidada, ¿no? Porque cuenta, por ejemplo, como editor de la historia con Marv Wolfman y Sí. con Kane, ya mítico artista de cómics, ayudando con el diseño de los personajes. Y no solo eso, corrígeme, Jorge, por favor, pero me parece que en la intro tenían la marcha de Superman de John Williams, que había compuesto para la ya famosa saga de películas de unos años atrás, ¿verdad, Jorge? Sí, exactamente. Empezaba así como tan tararán, tan, ta, 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 tan, tararán, tan, ta, 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 tararán. Era parecida, ¿no? La melodía, pero es que, vamos, bebía de la fanfarria o tema principal
de John Williams. Sí, de esta serie sí que tengo que hablar. O sea, es que todavía conservo en casa el VHS donde me grabaron la mayoría de los episodios. Digo la mayoría porque luego, pues digamos, a través del magnífico mundo que son las redes sociales, internet y tal, descubrí que había un par de episodios más, logré poder verlos, ¿vale? Y en uno de ellos aparecía nada más y nada menos que el General Zod. Uno de esos episodios que me quedó por ver de pequeño, apareció el General Zod junto con sus esbirros con los nombres originales que tenían en los cómics de Precrisis, ¿no? Porque esta es una serie que se publica o sale a la luz, no es casualidad, yo creo, cuando se cumplen 50 años de la creación del personaje. Y es una serie con un dibujo magnífico. Hay muchos personajes de nueva creación. Yo creo que algunos inspirados en personajes de Batman y Superman, ahora que lo veo ya con perspectiva. Bueno, Luthor estaba casi siempre, estaba también Jimmy Olsen, que en castellano le llamaban Jaime, a Lois Lane, yo es que los tengo doblados en castellano de España, como se dice, español de España, y a Lois Lane Luisa, Clark era Clark, ¿vale? Bueno, y estaban muy presentes los padres de Clark, ¿no? Los padres adoptivos, Jonathan y Martha Kent. Bueno, es muy cómica. Para mí es cómica cruel y muy Byre style. O sea, yo la veo, aunque también, porque la vi hace unos meses con el confinamiento, vi la de Bruce Timm. También me pareció muy Byre style, muy Byrne, Bon Job Byrne. Pero este también, ¿no? Sobre todo en el estilo de Lex Luthor, de Superman. Bueno, y es que también es una serie donde, menudos retro spoilers, ¿no? Aparece en un episodio Wonder Woman, nada más y nada menos que Wonder Woman. O sea, aquí ya faltó Batman, pero es que no sé por qué, no salió. Pero no salió Batman, pero sí que Wonder Woman, bueno, es una serie que yo le tengo mucho cariño gracias a que la tengo, puedo volver a verla de principio a fin. Y bueno, era una serie donde todos los capítulos acababan siempre con una pequeña sección llamado el álbum familiar de Superman. Y eran historias de Clark Kent desde que era un niño hasta que es un adolescente, con bastantes lecciones morales y tal, pero estaba muy bien, muy chula, muy chula. Yo habré visto esa cinta cientos de veces y la conservo todavía, ¿eh? Jordi. Yo no tengo mucho que comentar porque no la vi, pero todo lo que comentan lo que puedo decir es que es todo un homenaje al personaje e incluso a la editorial, con lo que comentamos que aparecieron varios personajes, faltó Batman, pero que apareció, por ejemplo, Wonder Woman, que es otro miembro de la Trinidad. Entonces me parece un homenaje a esos 50 años del género superheroico. Totalmente, me parece por lo que están comentando ustedes. Y ya no solo eso, o sea, me gustaría añadir que incluso diría a la que había sido recientemente esa saga cinematográfica de Superman, porque incluir ese, como ha dicho Jorge, reorquestación, por así decirlo, de los temas que había compuesto John Williams para esa saga de Superman de Movie y demás. Y desde luego, Claro, porque vamos, es que que esos temas son detallazo historia viva. tremendo. Esos temas son historia viva del género de Superman, de DC propiamente. O sea, mira, la DC Fandom, todos o la mayoría de los trailers tenían el tema de John Williams. Entonces, eso ya es historia viva de DC. Entonces, por eso dije lo que dije, porque creo que lo que hizo John Williams con la música de esa saga cinematográfica ya es no solo historia viva de Superman, sino historia viva de DC. Y como Superman es el superhéroe por antonomasia con quien se creó el género, con quien se creó el arquetipo, es todo un homenaje al género total. Totalmente, y como hemos dicho, o sea, sacaba muchas cosas de John Byrne con ese relanzamiento que hizo al personaje. Teníamos de todo, incluso algún personaje inspirado en las películas que habían habido recientemente y que estaban ahí tan calientes. Y me parece, además, recuerdo que el episodio final se llama simplemente Es Superman. Y vemos cómo, o sea, creo que
si me lo dices tú, o sea, si me corriges, Jorge, ese episodio era de lo de la familia, el álbum familiar de Superman, ¿verdad? Y era básicamente Clark Kent ya mudándose a Metrópolis, consiguiendo el trabajo en el Daily Planet y convirtiéndose en Superman tras salvar a Lois Lane en un banco que estaba siendo robado. Pues Así acabó con ese episodio de esa sección que has dicho, del álbum familiar. eh, y me parece, vamos, una excelente manera de cerrar todo. Y desde sí, luego súper curioso, ¿no? Cómo por un lado te están contando las aventuras de Superman ya mayor, pero luego tienes ese álbum familiar en el que vamos poco a poco desde esa llegada de la nave, ¿no? Desde Krypton hasta que Superman es Superman por primera vez. Y de verdad es excelente. Luego todo lo que has contado, Jorge, también del General Zod con Ursa y Faora y muchas más cosas que permitieron pues ampliar aún más todo ese tema candente de Superman, ¿no? Que por cómo estaba en los cómics y ya no solo eso, sino por esa saga cinematográfica que había sucedido pues muy poquitos años atrás. Ahora sí, hemos llegado al final, hemos hecho un repaso espectacular, me lo he pasado súper bien, además podéis escucharos a los dos, Jorge y Jordi, que sabéis muchísimo, que lo habéis vivido, yo os lo agradezco y seguro que el público también, porque vamos, habéis podido contar un montonazo de cosas y yo estoy, vamos, súper contento de haber estado aquí y me gustaría, pues si cada uno podéis mandar un mensaje final antes de vuestra despedida, lo hicierais, un mensaje que tenga que ver, que queréis decir a la gente acerca de estas series en general. Algo que queréis decir, lo que sea, que se os pase por la cabeza, alguna recomendación bueno, lo que sea, os lo dejo en vuestras manos. Así que primero, Jordi, por ser el invitado excepcional, adelante. Yo recomiendo a todo aquel fan del género de superhéroes, sea o no de Seita, ver por lo menos un episodio de cada una de las series que mencionamos en el programa del día de hoy, porque creo que estas en particular son una evolución constante por la poca diferencia de tiempo que hay entre sus producciones y creo que muestran esa evolución de esos 12, esos años que existe en el género de superhéroes. O sea, simplemente les dejo ese mensaje. Vean por lo menos un episodio de cada serie. Digamos que pueden seguir viendo más si les gustan, pero creo que es imprescindible el por lo menos ver uno porque son historia viva. Son historia viva y representan mucho de lo que hoy ya son conceptos súper establecidos y que digamos que quizá ya conoces, pero no puedes perder ese pedazo de historia que es el origen. Nunca olviden que existe un pasado y la única forma de tirar hacia el futuro de la forma correcta, digamos hacia la Zack Snyder Justice League o hacia esta iniciativa que se viene con la película de Flash de introducir a varias versiones de un mismo personaje o hacia mucho de lo que vamos a estar viendo tanto en DC o lo que hemos visto en el UCM viene de aquí. Viene de aquí, así que eso es lo que tengo para decir. No pierdan esos principios, no pierdan este pedazo de historia para poder mirar de forma correcta hacia lo que se nos venga en esta década. Y recuerden que no es un pájaro, no es un avión, son Superman y todos los Super Friends o la Justice League. Maravilloso, Jordi, muchas gracias. Adelante, Jorge, con tu bueno, mensaje. yo por mi parte voy a ser bastante breve, más que nada por las horas que son, pero bueno, la verdad es que son series, la mayoría, especialmente todas aquellas que he visto, son series a las que le tengo mucho cariño. Formaron parte de una parte de mi vida, o sea, que es pasado, pero a la vez es presente porque están en mi memoria, como nos pasa a todos.
Y me copio o sigo la línea de Jordi, a quien debo decirle que ha sido un placer conocerle en este programa, que nunca se olviden de esto y que le den una oportunidad a estas series, a pesar de que sean para un público infantil. Pero si, por ejemplo, somos capaces de darle la oportunidad a las series de Bruce Timm o al recién finalizado universo animado de DC con la Justice League Dark Apocalypse War, o como se diga, pues ¿por qué no darle una oportunidad ya como DCitas, por lo menos para ver cómo estos personajes fueron plasmados, ¿no? Y si se disfruta bien, y si no, pues mira, esto es historia de DC. Esto es historia de DC y la prueba viviente de que DC traspasó la frontera de los cómics de una manera magistral. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, de veras, por ese mensaje. A ti también, Jordi, por lo que has dicho. Y yo, en último lugar, mi mensaje, más allá del que han dicho ambos, ¿no?, que es darle la oportunidad a estas series por lo que significan para DC, también agradecer a las personas que en aquellos momentos fueron tan valientes de lanzar estas series y que luego funcionaron tan bien. Por decir algunos nombres, en CBS tuvieron un papel muy importante Norm Prescott, Louis Scheimer, Don Christensen, y bueno, luego ya el ya histórico de la animación por la parte de ABC y de Hanna-Barbera, Iwao Takamoto, que fue uno de los diseñadores de Scooby-Doo, y también pues en todo esto de los Super Amigos tuvo mucha importancia como supervisor, incluso diseñador también. Y bueno, pues esos son algunos de los nombres, de los muchos nombres que hubo de todas esas personas detrás de estas series que, como han dicho bien mis compañeros, son historia viva de DC y que en algún momento, aunque sea algún episodio suelto, hay que darle la oportunidad y verlo. Ahora, por última vez ya, muchas gracias, Jordi, muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer contar con vosotros y pues nos despedimos aquí en este episodio. Espero que os haya gustado mucho. A mí desde luego que lo ha hecho. Y nada, pues ya sabéis, ya pronto llegará ese tercer bloque que ya se encarga de ese famoso DCAU. Un saludo y nos vemos en próximos episodios. Hasta luego, DC Lovers.